Buenos días, yo soy Alejandra Cambiazo, soy R2 de UCI y junto con mis compañeras la doctora González, R2 de digestivo, y la doctora Fernández, médico especialista en anatomía patológica, vamos a presentaros una sesión de mortalidad. Vale, el paciente de este caso es un varón de 57 años, desplazado de Bilbao, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés y que no toma medicación habitual en su domicilio. El paciente acude por dolor abdominal, fiebre, tritona, vómitos y diarrea de 5 días de evolución al PAC y con esta clínica deciden enviarlo al hospital, a urgencias del hospital para completar con pruebas complementarias. Destacar también que el paciente relata esta misma clínica hace unas semanas antes que había accedido de manera espontánea. A su llegada a urgencias, en la exploración está febril con 38,9 grados de temperatura, hipotenso con una tensión arterial de 86-64, taquicárdico a 125 latidos por minuto y eudéico con una saturación del 98% con gafas nasales a 2000. Presenta un mal estado general con deshidratación cutánea mucosa y una buena perfusión periférica. En la exploración llama la atención un abdomen blando, depresible, que es doloroso la palpación del epigastrio e hipocondrio derecho y que tiene defensa de ese nivel. Se solicitan unas pruebas analíticas donde destaca una leucocitosis de 22.000 con neutrofilia, una plaquetopenia de 11.000, en ese momento la coagulación era normal, y en la bioquímica destaca una creatinina de 3, una bilirrubina total de 5 a expensas de directa de 3,9, una LT de 135, una PCR de 336 y una procalcitonina mayor de 200. Se solicita también una radiografía de tórax que no muestra alteraciones pleuropulmonares agudas y una radiografía de abdomen que nos muestra un neurograma inespecífico. Se decide entonces solicitar una ecografía abdominal donde se observa una vesícula moderadamente distendida con engrosamiento focal de su pared y que contiene barro biliar y litiasas. Estos hallazgos parecen sugestivos de una policistitis aguda. Además, se observa aerobilia en la vía biliar interhepática. Con estos hallazgos se decide comentar al paciente con cirugía y se solicita un TAC abdominal. En este TAC lo que se ve es una hepatomegalia difusa con alteración parcheada de su densidad que afecta a ambos lóbulos hepáticos. Además, se hace isodenso en fase tardía y se acompaña de gas portal en la localización periférica y en el interior del confluente esplenoportal, así como en los vasos de la región pélvica. La vesícula biliar y la vía biliar no presentan alteraciones, pero sí presenta un edema perivascular reactivo a un proceso en vecindad con una mínima cantidad de líquido libre perihepático. Estos hallazgos radiológicos nos orientan a un shock séptico sin poder descartar una translocación bacteriana intestinal, aunque esta parece poco probable. Estas son algunas de las imágenes del TAC. Y nada, los dejo con mi compañero. Bueno, buenos días. Yo os voy a hablar en primer lugar del diagnóstico diferencial entre la neumofilia y la neumatosis portal. Dos hallazgos en las pruebas de imagen que es muy importante diferenciar, puesto que tienen implicaciones tanto clínico como terapéuticas a la hora de tratar a nuestros pacientes. En ambas vamos a encontrar presencia de gas en el hígado. Por un lado, la neumofilia sería la presencia de gas en el árbol biliar y por otro lado, la neumatosis portal, la presencia de gas en el sistema venoso portal. La distribución del gas es diferente en cada una de ellas y esto se explica por el flujo del sistema venoso portal que presenta un flujo centrífugo desde el centro hacia la periferia del hígado y el flujo del sistema biliar que presenta un flujo centrípeto desde la periferia hacia el ilio hepático. La neumofilia o aerobilia, la presencia de aire en el árbol biliar intraostrehepático, así como en la vesícula biliar, en general se suele asociar con patologías de curso más benigno y en sí misma no es una indicación de cirugía o bien de manejables. En las pruebas de imagen lo veríamos, por un lado, en la ecografía como un hígado de aspecto rayado por la hiperhidrogenicidad que adquieren los conductos biliares con la presencia del aire en su interior y que en ocasiones pueden producir sonda gástrica posterior. Por otro lado, tendríamos los hallazgos en el TAC.
En este caso, por ese flujo centrípeto que os explicaba, el gas se va a localizar especialmente en la zona central del hígado. En cuanto a las causas más frecuentes, por un lado estarían las anastomosis quirúrgicas bilioentéricas y por otro lado la incompetencia del esfínter de Oddi. Esta incompetencia puede tener su origen en una iatrogenia, por ejemplo, desde la CPR con esclerotomía, colocación de un stent o dilatación con balón, o puede tener un origen no iatrogénico. El esfínter de Oddi normalmente maneja presiones de manera que evita un reflujo duodeno-biliar. Pues bien, si su función se ve alterada, bien sea por el paso de una coledocolitiasis, por la presencia de un ampuloma, fibrosis secundaria a una pancreatitis crónica o una obstrucción en el intestino delgado, este mecanismo de protección del reflujo deja de funcionar y aparecería el aire en la vía biliar. Por otro lado, otra causa frecuente serían las fístulas bilioentéricas espontáneas, más frecuentemente en relación con el paso de litiasis de repetición. Otras causas menos comunes serían, por ejemplo, las infecciones. Neumatosis portal, el aire en el sistema venoso portal, descrito por primera vez en 1955 por Wolf y Evans en niños con enterocolitis necrotizante. Tradicionalmente se estableció como un signo patognomónico de isquemia mesentérica, asociando altas tasas de mortalidad. Sin embargo, en la actualidad sabemos que se relaciona con muchas otras patologías, muchas de ellas de curso benigno. Y el pronóstico está más bien en relación con la patología subyacente y no tanto con el hallazgo de la neumatosis portal en sí mismo. Se explicaría por dos mecanismos, básicamente. Por un lado, por la translocación bacteriana y por otro lado, por el daño en la barrera epitelial o bien el aumento de presión intraluminal que daría lugar a la absorción de gas a nivel intraluminal. Sin embargo, existen una serie de casos que no se van a poder explicar por esos dos mecanismos que denominaríamos neumatosis portal idiopática. El diagnóstico también por pruebas de imagen. Por un lado, la radiografía simple de abdomen, veríamos translucencia de los vasos, de las ramificaciones de la aorta, que se extenderían en la periferia del hígado. Por otro lado, el TAC, en la que veríamos una distribución periférica del gas. Y también en ecografía lo que veríamos serían ecogenicidades que van siguiendo el flujo de los vasos portales. Vale. En cuanto a las causas, lo principal sería la isquemia mesentérica. De hecho, la presencia de neumatosis se relaciona con necrosis transmural y sería una indicación absoluta de cirugía. Y por otro lado, la iatrogenia, tras una CPR, una cirugía laparoscópica o gastroscopias o colonoscopias. Se relaciona también con enfermedad inflamatoria intestinal, con abscesos intraluminales o incluso en pacientes trasplantados hepáticos en el posoperatorio reciente es un hallazgo común. Y ahora dejo con mi compañera que os va a seguir comentando el caso. Bueno, con los hallazgos de las pruebas de imagen y la clínica del paciente, los cirujanos deciden comentarnos a este paciente para valoración e ingresan UCI con diagnóstico de shock séptico de foco abdominal, fracaso multiorgánico e isquemia hepática de causa no aclarada, posiblemente tóxica versus infecciosa. A su llegada a urgencias se decidió cubrir al paciente con pipertazo y cuando ingresa a UCI se aumenta la cobertura antibiótica añadiéndole metronidazol y linezolid. Además, se administra sueroterapia intensiva y se inicia soporte vasoactivo por hipotensión mantenida. Vale. En el día 1 del ingreso quitan los hemocultivos donde sale un E. coli bleb y se cambia la cobertura antibiótica a ceftazidima bivactam más metronidazol. El paciente además presenta un empeoramiento clínico con persistencia de crisis bacteriémicas y un incremento de necesidad de soporte vasoactivo. Se comenta al paciente con digestivo y con cirugía general y se decide intervención quirúrgica o radiación. Ya en quirófano se realiza una laparotomía exploradora donde se ve un líquido seroso intraabdominal en discreta cuantía, una vesícula biliar que parece de aspecto normal con edema perivesicular, un hígado congestivo con tendencia al sangrar, una bilis clara y limpia
Y se realiza también una colangiografía transcística, donde hay una discreta dilatación de la vía biliar extrahepática, siendo normal la intrahepática, y donde no hay defectos de reflexión evidentes, con un buen paso duodeno del contraste. En esta intervención se recoge también muestra de líquido biliar para cultivo, se realiza una colecistectomía y se deja colocar un drenaje. Entre los días 2 y 5 de ingreso, el paciente presenta una mejoría clínica analítica, pudiendo retirarse el soporte vasoactivo, normalizándose la función renal, las plaquetas empiezan a ir en ascenso y los datos clínicos, los datos analíticos de infección van en descenso. Se había solicitado también al ingreso, como parte del estudio de hepatitis, una serología de virus hepatotropos, saliendo todos negativos. El día 6, el paciente presenta un empeoramiento clínico, teniendo que reiniciarse el soporte vasoactivo, presentando de nuevo un deterioro de la función renal y presentando una nula tolerancia a la nutrición enteral que se estaba administrando. Se decide entonces realizar otro TAC abdominal. Lo que se ve en el TAC es una trombosis parcial de la porta principal desde el confluente de porto mesentérico que se extiende ocluyendo la rama izquierda portal, existiendo también trombosis en las ramas periféricas intrahepáticas derechas. El hígado presenta una captación heterogénea compatible con trastornos en la perfusión. Desapareció el gas en el sistema portal que se veía en el primer TAC y la zona de la colecistectomía no presenta alteraciones. Comentado con los hematólogos y valorando el riesgo-beneficio, se decide anticoagular al paciente con una infusión de heparina no fraccionada. Estas son las imágenes del TAC. Vale. Entre estos días también salen unos nuevos hemocultivos de control, donde crece una cándida albicans en hemocultivos. Y en el líquido biliar que se había enviado crece un E. coli. Se decide entonces cambio de antibioterapia, poniendo meropenem, anidrofungina y linezolid. Decir que la anidra ya se había puesto antes porque el paciente presentaba un candida score elevado. Vale, bueno, a raíz de los hallazgos de este último TAC, os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre la trombosis portal. Esta la podemos clasificar según la cronología en aguda o crónica, según su extensión en trombosis venosa portal, si solo afecta a la vena porta y a sus ramas, o trombosis del eje esplenoportal, si esta trombosis ya se extiende a las venas mesentéricas y o vena esplénica. Y a su vez la trombosis puede ser parcial o total. En cuanto a las causas, la más frecuente, la cirrosis hepática, también destacar las neoplasias como causa. Sin embargo, existe un tanto por ciento de pacientes bastante importante que van a presentar una trombosis venosa portal sin datos compatibles con cirrosis ni hallazgos de neoplasias. En estos pacientes, entre el 75 y el 81% de los casos vamos a encontrar un factor etiológico protrombótico y hasta en más del 15% dos o más factores protrombóticos, lo que apoya su origen multifactorial. Sin embargo, hasta en el 25% de los casos podemos no encontrar ninguna causa de trombosis venosa portal que la etiquetaríamos entonces de idiopática. Ante un paciente con una trombosis venosa portal, debemos realizar un estudio etiológico exhaustivo, buscando sobre todo síndromes mieloproliferativos primarios, porque son una causa muy importante de trombosis venosa portal no cirrótica y en estos pacientes. Las guías recomiendan solicitar de forma sistemática la mutación del gen JAK2 y en caso de que esta fuese negativa, solicitar la mutación del gen de la calreticulina y en caso de que ambas fueran negativas, valorar un estudio de la médula ósea. También hacer un diagnóstico de síndrome antifosfolípido, hemoglobinuria paroxística nocturna, descartar trastornos tromofílicos hereditarios y otros factores locales como una pancreatitis, diverticulitis u otros. En cuanto a la trombosis portal aguda, sería la instauración aguda del trombo, que cursa en forma de dolor abdominal agudo y fiebre, aunque en muchos casos los síntomas son leves e inespecíficos y pasa desapercibida. En estos pacientes tenemos que estar muy pendientes porque si persiste dolor a pesar de iniciar el tratamiento,
Si aparecen datos de fallo multiorgánico, ascitis masiva o rectorragia, debemos sospechar una isquemia mesentérica. El diagnóstico en estos casos, inicialmente con una ecografía abdominal Doppler, que mostraría ausencia de flujo a través de la vena porta e incluso un aumento de cogenicidad a este nivel en relación con la aparición de un trombo reciente. Y en el TAP directamente podríamos ver dicho trombo. Además nos permite ver la extensión de la trombosis, el tiempo evolutivo e incluso la causa de la misma. Tratamiento para prevenir la extensión y conseguir la recanalización de la vena porta mediante anticoagulación. La duración en función de la extensión, 6 meses si afecta trombovenoso portal, 12 si ya se extiende a las mesentéricas o la esplénica. Existe una serie de factores que van a predecir fallo en la recanalización a pesar de inicio de tratamiento, que serían la presencia de ascitis, la extensión a la vena esplénica, la presencia de varios factores protrombóticos o incluso el retraso en el inicio del tratamiento. Otras opciones terapéuticas serían la trombolisis, el TIPS o la trombectomía quirúrgica. Unas pinceladas sobre la trombosis portal crónica, en este caso sería un evento agudo que no se ha recanalizado y que da lugar a la formación de mecanismos compensadores que buscan mantener el flujo del hígado mediante el desarrollo de colaterales. Es lo que se conoce como cavernomatosis portal. Que daría lugar a la aparición de una hipertensión portal no cirrótica con las múltiples complicaciones que esto puede dar lugar. El diagnóstico también mediante pruebas de imágenes. Veríamos ausencia de vena porta y la aparición de la circulación accesoria, zonas hipertróficas y hipotróficas en el hígado y una hipertrofia de la arteria hepática. El papel de la anticoagulación en estos casos está un poco menos establecido y en general no se recomienda, salvo que el paciente tenga otras indicaciones de anticoagulación, como un trastorno protrombótico que así lo indique, episodios recurrentes de trombosis, una historia familiar de una TVP o que en el momento agudo curse como una isquemia mesentérica. Bueno, entre los días 7 y 10 el paciente presenta una evolución favorable, pudiendo retirarse el soporte vasoactivo, una retirada progresiva de la sedación y se inicia el destete respiratorio. En los hemos de control que salen estos días, crece un Enterococcus falcaris, sigue creciendo la cándida y crece también un Haemolyticus que dan como un posible contaminante. Se mantiene entonces la misma cobertura antibiótica que había previamente. El día 11 el paciente presenta un empeoramiento clínico, presentando una hipotensión brusca que requiere el reinicio de noradrenalina a dosis máximas a la que no responde, presentando un deterioro respiratorio y salida de sangre fresca por el drenaje seminal que tenía, que previamente era de contenido seroso. Se inicia entonces el protocolo de transfusión masiva, se administra protamina y vitamina K y se habla con los cirujanos para la intervención quirúrgica urgente. Se realiza de nuevo una laparotomía y en el momento de la apertura el paciente sufre una parada cardíaca. Le resulta imposible identificar el origen del hemoperitoneo. Se evacúa sangre abdominal, observándose un retroperitoneo aparentemente abombado, sin poder identificar hematoma retroperitoneal. El hígado, incluido el lecho quirúrgico y el bazo, parecían aparentemente sin lesiones. Desgraciadamente, el paciente es exitus, con diagnóstico de shock hemorrágico, shock séptico de foco abdominal y fracaso multiorgánico, y comentado con la familia, se solicita la autorización para la realización de la necropsia. Ahora va a hablar nuestra compañera la anatomopatóloga sobre los resultados de la autopsia. Bueno, buenos días a todos. Bueno, soy Adriana Fernández, de Anatomía Patolóxica. Vou a contar así un pouco brevemente os achados do estudio necrópsico. En principio, como xa comentamos, a autopsia solicitouse principalmente para poder determinar o punto de sangrado, porque non acaba de quedar claro, entonces nada, vai ser unha presentación así bastante así.
nada, decir que todas as fotos son do caso, salvo estas dúas, porque non tiña fotos externas do cadáver, o resto si son todas do caso. O único que as fotos macro, pois, bueno, xa son post-tallado, post-fijación, porque, bueno, cando soupemos fazer esta sesión, pois xa estaba todo tallado, pero, bueno, tentei máis ou menos recompoñer e salvar o máis interesante. Entonces, como alteracións externas, o paciente presentaba ictericia ocular, varias incisións cutáneas abdominais que estaban en relación ás intervencións previas, estigmas de venopunción, varios, e unha úlcera sacra de uns 4 centímetros. A nivel interno, as cavidades non mostraban demasiadas alteracións, porque, bueno, a nivel peritoneal, o peritoneo se fora evacuado en quirófano, cavidade pleural pericárdica sen alteracións significativas, e no aparello digestivo non vimos ningún tipo de perforación, non había úlceras nin tumores que justificaran unha perforación, un sangrado. A mucosa intestinal estaba congestiva, pero sin máis, o sea, é un signo totalmente inespecífico que pode ser un estigma de shock simplemente. Había divertículos colónicos que xa se describían no TAC, pero tampouco había ninguna zona de divertículo inflamado ni nada parecido. O paciente estaba efectivamente colcistectomizado e o páncreas tampouco tiña alteración relevante, o sea, tampouco había unha pancreatitis necromorráxica que tal pois unha causa de peritoneo. Bueno, esta diapositiva serve un pouco para expoñer pois, un achado da autopsia que no seu momento pois, non entendí moi ben o seu significado, non sabía sobre todo como se podía relacionar co peritoneo, pero que logo creo que vai ser bastante clave. Resulta que nós cando facemos a autopsia pois, o que se adoita facer é ir á terceira, máis ou menos cuarta porción do adenal, esta zona de aquí, e intentamos cortar aquí para, digamos, prescindir xa de todo o intestino distal a este punto e logo ir máis cómodamente. E entón, en este caso, estaba moi adherido á parte posterior aí do intestino, era moi difícil, entón cortamos un pouco a cegas, e cando extraímos, digamos, o intestino distal a esa zona, o que vimos foi como unha estructura medio rota, con posibilidade de contido purulento, e que ahora, por localización, por relación co resto dos achados, moi probablemente fose a vena mesentérica inferior. Vale. Outras alteracións, pois o fígado. O fígado presentaba unha hepatomegalia moi significativa e logo mostraba ademais moitísimas lesións blanquecinas, puntiformes, con saída de pus á expresión. Se ven, estos puntiños blancos víanse moi ben co fígado en fresco, é verdad que en fixación xa era bastante máis difícil de identificar. Vale, logo, no aparello xeniturinario o único que destacaba era un quiste renal, cortical, que era pericentimétrico, con contido hemático, pero que estaba íntegro, o sea, por aí en principio non houve sangrado. A mucosa vesical tiña algunha que outra petequia, próstata e testículos en alteracións, a nivel respiratorio, pois destacaban os pulmóns que estaban aumentados de peso, moi congestivos. Aquí vemos como están hepatizados, decimos, non teñen a consistencia de esponxa que deberían ter. A nivel cardiovascular, bueno, non vimos aneurismas, nin disección, nada que pudese justificar un sangrado. O que vimos foi no corazón hipertrofia ventricular esquerda, logo aterosclerose tanto en coronarias, que por exemplo unha coronaria aberta, as plaquiñas amarelas, na aorta igual, unha aterosclerose bastante significativa. Pero bueno, nas coronarias tampouco había nin trombos, nin disminución significativa da luz. E a nivel da porta, pois efectivamente vimos un trombo portal. Isto sería un segmento de porta, máis ou menos de 3-4 centímetros, e aquí vemos, está aberto, e vemos como adherido sobre a luz da porta, pois temos este trombo. Logo, no sistema endocrino, pois non vimos alteracións relevantes. A nivel hematolinfoide, únicamente destacou un bazo porque estaba moi aumentado de peso, congestivo, friable, pero tampouco tiña nin punto de rotura, nin hematoma, nin nada. Logo había varias adenopatías, tanto retroperitoneais como mediastínicas, que, bueno, foron
específicas. Pasando xa ao exame microscópico, pois nada, empezamos polo trombo portal, nada, vemos efectivamente como a luz da vena está ocupada por material leucocitario, e vemos como, sobre todo, chama a atención que a parede está totalmente destruída por células inflamatorias, necrosis, de forma que apenas sabemos que isto é unha vena, sabemos porque macroscópicamente o era, pero costa moito identificar a parede muscular. Fixándonos ben, conseguín atopar así unha zona, que esta que aquí está máis aumentada e aquí máis, donde queda un residuo de muscular da parede da vena. O resto está totalmente invadido por este mare magnum inflamatorio. Con desmina, que é un marcador muscular, podemos realzar esas mínimas zonas de músculo que nos quedan. Pero como vemos aquí, está todo destruído. E con a técnica de PAS, podemos poñer de manifesto varias estas estructuras de pseudohifas e esporas que son compatibles con Cándida. Por tanto, xa temos, con estas 3 diapositivas, xa temos o diagnóstico de tromboflebite séptica portal. O sea, temos un trombo na porta con inflamación da súa parede e presencia de microorganismos. A nivel hepático, esos puntos brancos que decíamos na macro correspondense microscópicamente con estas áreas, que son zonas de cambio necroinflamatorio, que están en principio centradas nos espacios porta, ¿no? Aquí vemos a tríada portal e, bueno, con distinto grado de extensión ao parénquima periportal, pero están sempre centradas aí. Vemos como esta, por exemplo, sería unha vena centrolobular, e outra, se a necrose estivese por aquí, pois entón sería un signo máis de un signo de shock, non típico que se ve, pero neste caso non. Neste caso a afectación é portal, vale? O cal, isto parece derivar da propia tromboflebite que se foi polas ramas da porta intrahepáticas. En moitas zonas, esos cambios necroinflamatorios íbanse difusamente ao parénquima, formaban estas áreas de necrose confluinte que borraban casi todo o parénquima. Logo, a nivel pulmonar, había áreas de enfisema, como aquí, alternando con outras zonas de consolidación, nas que destacaban estas estructuras moi eosinofílicas, laminares, que son membranas hialinas, e que son un signo de lesión alveolar difusa en fase aguda, que a súa vez é un signo de shock de calquera origen, vamos, non de un shock en especial, pode ser de un shock hemorrágico ou recalcado. Despois no RIL, efectivamente temos ese quiste con zonas hemorráxicas, por aquí, pero no polo sólido desa lesión o que había era unha proliferación papilar tapizada por células sen atipia, compatible con un adenoma papilar. Estas son as imaxes tamén ao microscopio das zonas de aterosclerose da aorta, os signos típicos das calcificacións, estas estructuras así vecinas que son cristais de colesterol. En xeral, a placa de ateroma co seu eixo aí máis necrótico, con células inflamatorias, macrófagos pulmosos especialmente. E, bueno, entón, con todos os hachazos, a causa básica da morte, a enfermedade principal, foi unha tromboflebite séptica portal, pleflebite. Sobre esta, a causa directa ou inmediata foi un peritoneo masivo en probable relación a punto de rotura do sistema venoso portomesentérico por esa destrucción da parede da porta. Como procesos asociados que xa comentamos, a necrose hepática confluinte, a lesión alveolar difusa en fase aguda, outros achados a maiores en relación co anterior, a aterosclerose aórtica coronaria, hipertrofia ventricular esquerda, a lesión compatible con adenoma papilar renal, enfisema pulmonar.
Nada, para rematar a miña parte, simplemente quería comentar este casiño que se publicou en 2009, é unha revista austríaca que pois, foi o único que encontrei moi, bueno, casi igual ao noso. É unha muller de 50 anos que sobre unha gastroenteritis aguda con inflamación da vena porta, gastroenteritis, fixo un trombo con rotura posterior da parede vascular e examinación. Pois nada, bueno, pues por a miña parte, isto todo algo vamos a deixar con a doutora González que nos vai a dar unhas pinceladas, ¿no? de periodismo. Vale, bueno, ya para terminar, hablaros un poco sobre la tromboflebitis séptica portal o pieliflebitis. Se trata de una trombosis séptica de la vena porta secundaria a un foco infeccioso localizado en el abdomen o en la pelvis. Su incidencia es muy baja, pero presenta una elevada morbimortalidad, siendo la sepsis la principal causa de muerte y la diseminación hematógena, dando lugar a abscesos hepáticos, pulmonares o cerebrales, la principal complicación. Entre las causas, en pacientes más añosos, destaca la diverticulitis como causa más frecuente y en pacientes más jóvenes la apendicitis aguda. Otras posibles causas, colangitis, colecistitis o abscesos hepáticos que también pueden ser tanto causa como consecuencia. Destacar que hasta en el 10% de los casos no somos capaces de identificar un foco infeccioso responsable. El cuadro clínico suele cursar en forma de fiebre, dolor abdominal, leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda, que se puede acompañar de otros hallazgos como ictericia, aunque esto suele ser menos frecuente, a no ser que subyazca una colangitis aguda o una colecistitis como causa. Para el diagnóstico, por un lado, los hemocultivos, que suelen ser positivos hasta en el 70% de los casos, presentando crecimiento monomicrobiano más frecuente que polimicrobiano, y este último no se suele relacionar con peor pronóstico. Las bacterias más frecuentemente aisladas, E. coli, bacteroides y streptococos, aunque destacar que también puede ser causada por hongos o parásitos, y en un tanto por ciento de pacientes los hemocultivos van a ser negativos, pero esto no excluye el diagnóstico. Pruebas de imagen, por un lado, para demostrar la presencia de la trombosis portal, bien sea mediante ecodoppler o TAC, este último permitiéndoles en muchos casos identificar el foco infeccioso primario. Hasta el 18% de los casos pueden asociar neumatosis portal y su presencia predice la formación de trombo. En cuanto al tratamiento, antibioterapia de amplio espectro intravenosa según un poco el foco y el microorganismo infeccioso más probable, durante unas 4 o 6 semanas manteniendo intravenoso hasta que el paciente presente una respuesta clínica significativa. Y en cuanto a la anticoagulación, también hay una evidencia bastante limitada en este caso y solo se recomendaría en caso de que el paciente presente progresión de la trombosis o una fiebre persistente a pesar de la antibioterapia. Otros posibles manejos sería, por ejemplo, el drenaje del foco infeccioso. Y ya está, eso es todo. Gracias. El objetivo de estas sesiones de mortalidad es precisamente analizar sobre un caso clínico vivido por un servicio y analizarlo dentro del servicio, que creo que es fundamental, y en el foro que se presente, si lo que hicimos fue lo correcto y si alguna otra actitud terapéutica podría haber cambiado el pronóstico o el final de este paciente. Como habéis visto, ha sido un caso complejo en el cual pues, fue con empeoramientos y mejoras clínicas que parecían que empezaban a mejorar y volvíamos a empeorar, y al final pues hemos acabado con un diagnóstico incierto y sin tener muy claro cuál era el foco de esa infección que con sus complicaciones acabó con el paciente. Y estas sesiones están precisamente para que hagamos surjan nuestras dudas y podamos hacer preguntas y podamos interactuar y sacar alguna conclusión más. Así que, por favor, cualquier tipo de intervención se agradece. Felicitaros por la magnífica exposición. Bueno, también creo que es muy interesante. Claro, la duda de dónde venía la sepsis. Ahí no, me llama la atención que había un boli en la base de bilis, de que, bueno, si lo de los cistitis, de la hematológica, la vesícula no me enteraba. Tenía colecitis madre.
A anatomía patolóxica que sempre vos van a revisar, ¿no? O informe sale como descriptivo. Sí. O informe da anatomía patolóxica sai un pouco descriptivo porque tiña, o sea, non era unha anatomía estrictamente normal. Si é certo que había congestión, edema, incluso algún que outro neutrófilo por aí, pero estaba todo confinado á mucosa. Entonces, eu iso interpreto que sí podría ser unha colestitis aguda, pero en todo caso incipiente, igual tamén como se deu o antibiótico, pois como que quedou aí así medio que se resolveu. Pero tamén é certo que non son cambios suficientemente específicos, o sea, tamén podría estar en relación a que xa o paciente estaba en shock. Entonces, O sea, que es lo más importante cuando vamos a identificar un paciente es la clínica. Y este señor tenía un cuadro de diarrea que le dio la gastritis. Entonces, luego la neurología el posible de entrada del germen que provocó el catástrofe. Sí, los cultivos fueron negativos. Tamén previamente fueron un cuadro parecido antes. Sí, es que precisamente nos llamaba la atención lo antibiótico del cuadro y que además el paciente refería que en Bilbao, 3 o 4 semanas antes de venir a pasar los días aquí en Galicia, había tenido una clínica exactamente igual, con lo que él describía unas crisis bacteriémicas del hidro que habían estado durante 2 días seguidos teniéndolas y que habían cedido. Por eso cuando vuelve a empezar aquí las crisis bacteriémicas, a pesar del tratamiento antibiótico dirigido, pues nos hace ser un poquito más agresivos y decir, aquí hay que buscar el foco, y es cuando conjuntamente con digestivo y cirugía se decide buscar ese foco en la vesícula, que es lo que nos parecía que podía haber con ese antecedente del cólico, ¿no? Dolor y crisis bacteriémicas, etc., ya vuelven a aparecer. Pero sí, luego los estaban de buen buena. Bueno, felicidades, felicidades por lo que habéis hecho. En el primer TAC, desde el ingreso, había un dato supresivo de música. No se describe. En el primer TAC lo que describían era solo gas en la porta. Sí que es cierto que, como dije antes, la neumatosis portal puede predecir la formación del trombo, pero hasta qué punto sabes si realmente va a aparecer o no. Sí que es cierto que en el segundo TAC aparece, pero no sé, o sea, no se sabe. Y después de analizar el caso, a posteriori, ¿cambiaréis otra cosa de lo que hemos hecho? ¿O crees que teníamos poco que hacer para conseguir siempre la actividad de la? A ver, sí que es verdad que después de la cirugía el paciente tuvo unos días de mejoría, pero claro, volvió a recaer y después el foco parece ser que no va a ser la vesícula, que había algo que se nos estaba escapando. Yo creo que es muy bien. Claro, porque, o sea, esa tromboflebitis séptica esta é super rara, bueno, bastante rara, a rotura, moito máis rara. Claro. Sí. El día del ingreso, A ver, que también tienen 2 pruebas de imagen del ingreso que un poco se contradicen, porque la ecografía te informa de una colestitis aguda y de repente tienes un TAC que informa de una vesícula y una vía biliar normal. Entonces, con eso,
yo creo que se decidió un poco la intervención quirúrgica en el momento en el que el paciente empeora, pero por buscar un foco. No sé muy bien, o sea, yo no tuve ningún momento durante el curso del paciente, no sé muy bien por qué se decidió directamente hacer la laparotomía, pero entiendo que lo vieron más rentable en su momento. Tampoco había datos definitivos de una prótesis aguda. Uno de los aspectos responsables del paciente después de 24 horas de actitud conservadora completamente con cirugía, a pesar de terapia antibiótica de amplio espectro, estaba haciendo físicas clínicas clarísimas delante nuestro y conjuntamente decidimos que nos parecía que lo mejor era hacer una láparo para ver si verdaderamente la vesícula era el origen y si no lo era, en ese momento una posibilidad el diagnóstico terapéutica. De hecho, yo creo que el drenaje de gas y el tipo de cirugía pues puede tener efecto para seguir sacando todos esos focos de infección que luego nos acompañarían a nuestro comprador a seguir habiendo post-mortem, porque era una forma de drenaje. Pero no nos planteamos en esa situación crítica meternos en una politricotomía para que pensamos de lo más adecuado en la memoria tal vez pero yo creo que yo hago este vídeo decimos lo correcto y que verdaderamente al final el hombre tuvo la mala suerte de tener una complicación dentro de esa sepsis que tenía en esa zona focalizada y se lo llevó por delante. Se nos lo llevó por delante el día que mejor estaba a punto de ser extubado y de repente pues hace una altura y una examinación para los compañeros de Turquía que vinieron inmediatamente y va a salir y casi como se dice. Seguimos todo el verano y al final se puede que la descompresión de la zona porque El problema solo tenía antes que había salido más de por el drenaje. La misma posibilidad de separarlo con el final se lo la. Yo tengo otra pregunta que no sé si es una pregunta que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero preguntaría ¿por ciento de un coli en la vitis o una vesícula que no tiene ningún resultado? ¿Había tenido algún tipo de indicación de la vitis? Digo, si habiendo tenido un cultivo que habla de que tiene crecimiento de la coli, si no me equivoco, si no me perdí, en la vitis, una vez dada la vesícula, si el paciente a lo mejor había tenido algún tipo de indicación de la vitis. Tienes una prueba de imagen que informa de una vía biliar que no está dilatada, en principio es normal. No sé hasta qué punto iba a beneficiar de ello. Claro. ¿El drenaje es biliar o es un drenaje abdominal que se mueve? Ah, vale, es que entendí que era un síndrome abdominal. Pregunta. El señor tenía un trombo que se descubrió que era un trombo séptico, pero en principio no se sabía. Si hubiéramos sospechado de eso, hubiera aportado algo a esa trombectomía, ¿se puede hacer eso en la hubiera aportado algo? Como yo creo que se había comentado también con los hematólogos y mi colega Miguel Ángel, si no es cierto que la decisión terapéutica era la heparina. No te escuchamos nada. Digo que me corrija Miguel Ángel, que estaba allí, pero creo que comentado con los hematólogos se decidió únicamente tratar con heparina. Pero ahora o posterior, ya no concepto, claro, a lo pasado más específico.
la opción que ofrece, si hubiéramos podido acceder a una neurotomía y sacar el concepto. Y eso puede hacer. Sí. Pero es, ahora, claro, es fácil decirlo. A ver, teóricamente el tronco séptico viene del foco séptico. No es muy raro y Es muy probablemente es un poco abordable. claro, pero si saca la mayoría del tronco, es un planteo. Es que creo que el problema es que no se sabe bien, aún a pesar de la autopsia, cuál fue el foco que nos llevó a esto. Claro. Y es fácil que lo pueda. A ver si se imagina y ya es el primer. No, pero también indica que Claro. Bueno, felicidades. Gracias. Bueno, ahora nos acabamos, pero un poco Claro.